La experiencia religiosa de Philip K. Dick. Philip K. Dick fue un escritor de ciencia ficción. En 1982 murió repentinamente de un derrame cerebral. Sus libros a menudo trataban sobre la cualidad ilusoria de la realidad tal como la conocemos. En marzo de 1974, Dick tuvo lo que más tarde describió como una visión del apocalipsis y pasó el resto de su vida tratando de comprender lo que había experimentado. ¿Fue el inicio de una esquizofrenia aguda o una verdadera revelación mística? Y, en todo caso, ¿hay alguna diferencia? Fullerton, California, marzo de 1974. Me extrajeron una muela del juicio. Me administraron una gran cantidad de sodio pentotal. Regresé a casa con un dolor intenso. No me habían dado ningún analgésico y mi esposa llamó a la farmacia. El dolor era tan insoportable que salí a recibir a la chica cuando llegó. Llevaba un collar con un pez dorado en perfil. El sol lo golpeó y brilló. Me quedé aturdido. Por alguna razón, quedé hipnotizado por el resplandor del pez dorado. Olvidé mi dolor, olvidé el medicamento, olvidé por qué la chica estaba allí. Simplemente seguí mirando el símbolo del pez. ¿Qué significa eso?, le pregunté. La chica tocó el pez brillante con la mano y dijo, es un símbolo que usaban los primeros cristianos. Luego me entregó el paquete de medicamentos. En ese instante, mientras miraba el pez brillante y escuchaba sus palabras, de repente experimenté lo que más tarde supe que se llama anamnesis, una palabra griega que significa literalmente pérdida del olvido. Recordé quién era y dónde estaba. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo volvió a mí. Y no solo podía recordarlo, sino que podía verlo. La chica era una cristiana secreta y yo también lo era. Vivíamos con miedo a ser detectados por los romanos. Teníamos que comunicarnos con signos crípticos. Ella acababa de decirme todo eso, y era cierto. Vi el mundo como el mundo de los tiempos apostólicos cristianos de la antigua Roma, cuando el símbolo del pez estaba en uso. Solo duró unos segundos. Entré y tomé el medicamento para el dolor. Estaba sufriendo una hemorragia. Estaba sangrando mucho y con gran incomodidad. Y luego, un mes después, todo comenzó a filtrarse. No había manera de contenerlo. La transformación ocurrió y permaneció durante un año. Vi el mundo bajo el aspecto del apocalipsis cristiano. No era como una realidad alternativa. Era lo que llamo constancia transtemporal. Era una verdad eterna, como el mundo arquetípico de Platón, donde todo estaba siempre aquí y siempre ahora, y había sido así y sería así. Pero había algún tipo de dinamismo, no era estático. Había algún tipo de tiempo, pero era un tiempo diferente, un tiempo de ensueño, donde ocurren las hazañas de los héroes. Era una especie de tiempo mitológico. Todo asumía una cualidad mitológica. Podía funcionar perfectamente. No estaba psicótico. Podía manejar todos mis asuntos. De hecho, los manejaba mejor. No estaba confundido. Invadió mi mente y tomó el control de mis centros motores, actuaba y pensaba por mí. Yo era un espectador de ello. Esta mente, cuya identidad me era totalmente desconocida, estaba equipada con un conocimiento técnico tremendo. Tenía recuerdos que databan de 2000 años atrás. Hablaba griego, hebreo, sánscrito. No había nada que pareciera no saber. Inmediatamente se dispuso a poner en orden mis asuntos. Despidió a mi agente y a mi editor. Mi esposa quedó impresionada por el hecho de que, debido a la tremenda presión que esta mente ejercía sobre la gente de mi negocio, gané bastante dinero muy rápidamente. Comenzamos a recibir cheques por miles de dólares, dinero que me debían. No quería involucrar a mi esposa en esto. Ella fue testigo de un asunto crucial. Estuvo allí cuando toda la información sobre el defecto de nacimiento de nuestro hijo se me transfirió. Me vio sentado allí escuchando un disco de los Beatles en el tocadiscos. Habría muerto. Estaba en peligro inminente. Solo era cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. Estaba sentado allí escuchando Strawberry Fields Forever con los ojos cerrados cuando, de repente, una tremenda luz me golpeó. Literalmente, en el sentido de que vi la luz. Quedé cegado. Pensé, Jesucristo, ¿qué está pasando? Estoy ciego. Me duele la cabeza. No podía ver nada.
Todo lo que podía ver era rosa, una imagen residual fosfénica como cuando se dispara un flash. Todo lo que podía ver era una neblina rosada y las palabras de la canción de los Beatles se reorganizaron. ¿Tus ojos están cerrados al defecto de nacimiento de tu hijo? Tu hijo está en peligro. Tiene una hernia inguinal derecha que ha perforado el hidrocele y ha bajado al saco escrotal. Debes llevarlo al médico inmediatamente. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Salté de inmediato. Tess estaba en la otra habitación cambiando a Christopher. Entré y le dije, Tess, tiene un defecto de nacimiento. Va a matarlo. Tenemos que llevarlo al médico. Estaba tan alterado que ni siquiera podía conducir. Así que ella llamó al médico y le dijo que era una emergencia. Regresó una hora después y estaba completamente pálida. Dijo, tiene una hernia derecha y ha bajado al saco escrotal. Conseguí el nombre del cirujano. El médico dice que debe operarse de inmediato. Lo llevamos al cirujano al día siguiente y programamos la cirugía de inmediato. El cirujano dijo que nuestro bebé podría haber muerto en cualquier momento. Pero eso fue solo una de las cosas que pasaron. Hubo muchas más. Esa fue solo una. No estaría aquí hoy hablando contigo si ese extraño fuego brillante no hubiera venido y me hubiera golpeado, disparándose por las paredes y a través de las aperturas de las puertas. Entrevista de 1981 con Greg Rickman. No hay un argumento razonable que pueda explicar qué era esa cosa que fluía alrededor como un fuego de San Telmo. Y piensa. Entró en mi cerebro y me hizo pensar. No pensaba como nosotros pensamos. Han pasado más de 7 años y sigo tomando notas en un esfuerzo por entender. No pensaba en términos verbales. Pensaba en conceptos puros sin palabras. Pero sabía sin necesidad de razonar. Transfería a mi mente conceptos que, en 7 años de intentar articularlos en palabras, solo ahora he logrado reducirlos. Finalmente encontré un modelo que me sugirió un amigo profesor. Funcionaba como una computadora binaria en una pulsación intermitente de encendido y apagado. Simplemente no era una mente como la nuestra. Una de mis experiencias ocurrió en el 74. Compré uno de esos símbolos del pez con letras griegas y lo pegué en mi ventana. Un día, mientras estaba sentado, la letra Y, upsilon, que parece una I mayúscula, de repente se transformó en una palmera y luego se abrió en todo el mundo mesopotámico y del Medio Oriente. Esa personalidad gradualmente me tomó por completo durante un mes. Y luego, durante aproximadamente un año, fui esa otra personalidad. Era tan extraño. Podía captar sus pensamientos mientras me quedaba dormido. Una noche capté sus pensamientos y estaba pensando, hay alguien más dentro de mi cabeza y está viviendo en otro siglo, refiriéndose a mí. Pensé, dímelo a mí. Yo podría decir lo mismo. Al principio, él creía que aún estaba en la antigua Roma. Tenía todo mal. Creía que los romanos iban a venir por él, que teníamos que desarrollar códigos elaborados para esconder información y evitar a los romanos. Trató de planear esto con Tess, pero ella le repetía, pero ya no hay romanos. Roma desapareció hace 1600 años. No, 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 decía. Mira, cuando pongo mi dedo en este botón de mi camisa, significa que estamos en presencia de una mente cerrada y no podemos hablar. Tenía la sensación de que vivía bajo un régimen asesino, no solo opresivo, sino letal. Creía que el cristianismo era una religión ilegal. Tenía miedo de ser ejecutado por ser cristiano. Eso era lo que más lo aterraba. Algo increíblemente extraño. Estaba completamente confundido por las situaciones sociales a su alrededor. Seguía interpretándolo todo en términos grecorromanos. No podía conducir. No entendía cómo funcionaban los pedales y otras partes del automóvil, así que tuvo que dejar de manejar por un tiempo. Creo que el espíritu de Elías vino a mí en 1974. Su corazón y espíritu regresaron a mí. Realmente creo que fue porque ocurrió durante la Pascua. Sentí que un espíritu vigoroso estaba en mí, pero no era yo, y al mismo tiempo era humano y algo más que humano. Fue Tom Dis quien primero me sugirió que esto podía ser el caso. Después de escuchar mi descripción de la experiencia a finales del 74, me dijo, suena como entusiasmos de Elías, y me gustó la idea. Me pareció agradable.
Entusiasmos significa la entrada de los dioses en ti, recibir el Espíritu Santo. Se dice que el espíritu de Elías regresa a la tierra periódicamente para infundirse en los seres humanos, y esa idea me agrada. Es algo, ya sabes, significativo para mí. Es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. Supongo que podría ser eso. Podría ser simplemente un cristiano carismático. No lo sé. Simplemente no lo sé. Quizás fue el Espíritu Santo. Quizás fue Elías o el Espíritu de Dios. Bueno, tal vez sí fue el Espíritu Santo. No lo sé. ¿Cómo podría saberlo? Quiero decir, ¿quién puede distinguir una cosa de la otra? No hay ningún libro de referencia al que pueda acudir para verlo con certeza. Solo sé que algún tipo de espíritu se apoderó de mí. Con su ayuda, pude resolver problemas y preocupaciones que antes no podía. Parecía capaz de discernir cualquier cosa que mirara. Tengo estas ilusiones grandiosas de que el espíritu de Elías entró en mí y que pronuncié profecías. ¿Pero para qué? Porque las profecías debían cumplirse. Primero viene Elías y luego el Mesías. Que las noticias sean reveladas. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista por Jesús. Una vez que lo hizo, desapareció. De hecho, le cortaron la cabeza. Y, por cierto, soñé con eso. Estaba en una mazmorra romana. Vinieron y me cortaron la cabeza y luego pasaron un alambre y me torturaron. Tuve ese sueño. Y era mi recuerdo de una vida pasada. Yo era Juan el Bautista, siendo decapitado. Recuerdo cuando entraron a la celda y me cortaron la cabeza. Fue horrible. ¿Y sabes qué hice cuando entraron por la puerta? Los maldije con toda la furia que tenía dentro. No sentí amor por ellos en absoluto. Juan era una persona muy apasionada. Era muy vulgar. Era Elías. Era yo. La voz que escuché, a la que llamo la voz de la IA, es la misma voz que escuchó Elías. La voz pequeña y apacible, ese murmullo suave. La escuché decir, el tiempo que has esperado ha llegado. Tu trabajo está completo. El mundo final está aquí. Ha sido trasplantado y ahora está vivo. Le pregunté al I Ching, sí, de hecho, la parusía, la segunda venida, ya estaba aquí. Si Cristo había regresado. Obtuve el hexagrama oscurecimiento de la luz, con la siguiente línea. El oscurecimiento de la luz lo hiere en el muslo izquierdo. Da ayuda con la fuerza de un caballo. Buen augurio. Aquí, el Señor de la luz está en una posición subordinada y es herido por el Señor de la oscuridad. Pero la herida no es fatal. Es solo un obstáculo. Por lo tanto, hace todo lo posible para salvar todo lo que pueda ser salvado. Hay buen augurio. Interpreto estas palabras como una confirmación de que, en efecto, Cristo ha regresado. El Señor de la luz es Cristo, que ha venido y se ha subordinado. El Salvador. El Señor de la oscuridad es muy poderoso. Tenemos adversarios poderosos. No renuncian voluntariamente a su interés en el poder. Su poder debe ser arrebatado de sus manos. Estamos en una situación de crisis como nunca antes ha visto este planeta. Tenemos lunáticos en el poder con la capacidad de destruir el mundo entero. Por lo tanto, si somos liberados de estas personas, el planeta sobrevive. La ecosfera no es destruida. En 1976, intenté suicidarme porque Elías me había dejado. Lo sentí marcharse, y fue horrible. No hay castigo peor en el mundo. No hay sufrimiento mayor que haber conocido a Dios y luego perderlo. Las voces dejaron de hablarme. Ya no me importaba vivir o morir. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esencia, había cumplido mi propósito y derramé mis lágrimas. Me recuperé del intento de suicidio, pero si no lo hubiera hecho, todo habría continuado sin mí. En los últimos meses de su vida, Dick finalmente identificó lo que consideraba el candidato más probable para el Cristo retornado, el llamado Maitreya. En medio de su último entusiasmo febril, sufrió un derrame cerebral y murió 16 días después, el 2 de marzo de 1982. La mayor parte del diálogo está tomado de Philip K. Dick's The Last Testament, 1985, de Greg Rickman, publicado por Fragments West, de Valentine Press.